Bienvenido al programa Hogar es Familia. A nosotros nos bendice poder llegar hasta tu casa, ahí donde estás reunido con tu familia quizás, para hablar, enseñar, dar consejo desde la palabra de Dios, de temas que son de interés para la familia, para cada miembro de la casa, para que nos desarrollemos como familia en sanidad, como lo establece la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar de un tema que hemos titulado Una visión generacional. Dios está trabajando en todo tiempo con las generaciones. Dios tiene un plan para toda la humanidad que nosotros conocemos desde el libro de Génesis y que se desarrolla. La Biblia, de hecho, es un libro que narra los planes que Dios tiene para con nosotros y para con toda la humanidad. Pero cuando hablamos de planes y de propósitos que Dios tiene con nosotros, no se queda solamente en nuestro tiempo de vida, los 50, los 60, los 100 años que podamos vivir, sino que también se extiende a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios que bendice hasta 1000 generaciones. Por eso es importante que nosotros podamos entender que lo que está pasando hoy con nuestra vida y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos va a tener una repercusión generacional. ¿Hasta cuántas generaciones? En la misericordia de Dios puede ser hasta 1000 generaciones. Te invitamos a que continúes con nosotros. Vamos a estar hoy hablando de este importante tema. Vamos a ir a una pequeña pausa. No te vayas, te esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos como invitados a Didier y Viviana Alzate, que son parte del Ministerio de la Familia de Comunidad de Renovación Familiar Osana. Y con ellos vamos a estar conversando acerca de cómo establecer una visión generacional. ¿Cuál es el significado de una visión generacional? Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Gracias pastores por invitarnos. Un placer estar aquí de nuevo. Qué bien. Cuando estábamos hablando, introduciendo el tema, se me venía a la mente, ¿qué se entiende por generación? O sea, cuando yo leo la Biblia y Dios habla de generaciones, ¿qué significa esa palabra? Bueno, generación lo podemos comprender de tres formas. En griego podemos hablar de que generación hace referencia a engendrar, y en hebreo como un lapso de vida, y en el diccionario normal podemos encontrar que es un promedio de vida aproximadamente entre unos 20, 30 años en el que la persona nace hasta su madurez, que ya viene a tener hijos. Y esa palabra en el griego es la palabra gen. Cuando nosotros hablamos del genoma humano, hablamos del ADN, de la genética, es información que se transfiere a nivel celular entre los seres vivos. O sea, mis hijos tienen los genes de nosotros, sus padres, y creo que de ahí fue la que se sacó la definición para la palabra genética, porque habla de esa transmisión que hay de información. Pero también cuando nosotros vemos en la Biblia habla de una transmisión espiritual. Yo recuerdo en la palabra que dice que Él es el Dios que nos bendice hasta 1000 generaciones, pero que también visita la maldad de los padres, la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea que así como en lo natural nosotros podemos transmitir una información de nuestros cuerpos y por eso nuestros hijos se parecen a nosotros, creo que también espiritualmente hay una transferencia espiritual a nuestros hijos. Por eso es importante, ¿no?, hablar de este tema y el impacto que tiene lo que estamos haciendo hoy con el futuro de nuestros hijos. Correcto. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y ese plan y propósito se cumplen generacionalmente. Por eso Dios siempre habla, en todos los pasajes bíblicos, vemos que habla de generación, ¿sí? A través de cada generación, ese plan, ese propósito se ha ido cumpliendo. Ahora, la palabra genea o genoma trae una connotación de engendrar. Y cuando yo digo engendrar, entonces inmediatamente relaciono genes. Pero además de eso, también trae algo que es una transferencia. Estoy transfiriendo algo.
La palabra generación trae transferencia, pero antes de la transferencia también trae herencia, que es algo que recibimos sin nosotros haber hecho nada. Y todo eso lo estamos recibiendo. Al final, todo aplica a que eso que recibimos se dé en un marco de tiempo. Generación abarca también tiempo, un inicio y un fin. Y Dios, ya sabemos que Dios se manifiesta a través de ciclos. Él abre y cierra ciclos. Que nosotros nacemos, comenzamos el ciclo y luego vamos a terminar el ciclo. Pero ahí no termina el plan ni el propósito. Ahí comienza una nueva generación que son nuestros hijos. Estaba pensando ahorita que qué importante es que nosotros podamos ver de que hay un tiempo en el que Dios quiere obrar con nosotros, un tiempo de vida, una generación. Y recordaba que hubo una generación que salió de Egipto, del pueblo de Israel, que no entendió todo el plan que Dios tenía con ellos y fueron rebeldes. La palabra de Dios usa rebeldes que se rebelaron continuamente al plan que Dios tenía para darle una tierra, darle libertad, que ellos heredaran la tierra prometida. Y que debido a eso Dios dijo, esta generación va a perecer en el desierto. Va a ser una nueva generación la que va a entrar en la tierra prometida. No entender propósito y planes y no entender diseño puede hacer que una generación se pierda o se retrase en el propósito y la nueva generación tenga que volver a empezar. O si nosotros como padres podemos entender propósito y planes de todo aquello que Dios quiere hacerlo a la manera de Dios, porque hay un diseño, podemos catapultar a nuestras generaciones y que ellos no tengan que vivir los problemas, las dificultades, las necesidades, las carencias, las crisis que nosotros vivimos, sino que nosotros podamos ser ese instrumento en los cuales nuestros hijos puedan avanzar a continuar esos planes de Dios. Por eso es que la palabra dice que nuestros hijos son como saeta en la aljaba de un guerrero, porque tenemos el potencial de catapultar, de impulsar a nuestros hijos hacia esos planes que Dios tiene con nosotros. Correcto, y creo que es muy importante que en este tema de visión generacional quede claro que Dios tiene un plan y un propósito en el que todos participamos como individuos, como matrimonio, como hijos, como nación, y que para Dios es importante ese plan y ese propósito porque a través de nuestras generaciones se va a ir viniendo cumpliendo justamente ese propósito que Él tiene en la medida en que cada uno vamos participando, en ese tiempo que vayamos participando. Entonces es claro tener ese enfoque de la visión, en el plan y en el propósito de Dios inicialmente. Conversaba con alguien una vez y me decía esta persona, yo le pregunté, ¿cuál cree que es el propósito de su vida? Y esta persona me decía, bueno, preparar a mi hijo, darle educación, darle estudio, para que ellos puedan enfrentarse a la vida. Y yo le dije, bueno, sus hijos ya están preparados, ya son profesionales, tienen trabajo, entonces ya cumplió su propósito de vida. Y se quedó viéndome así, como diciendo, pues sí, ya cumplió el propósito. Y a veces entendemos esos ciclos muy cortos de vida, sin entender que nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos a que ellos sean parte de un plan de Dios. Un plan conjunto donde Dios está trabajando con toda la humanidad, pero un plan también de familia. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros hijos? No es solo prepararlos, darle las herramientas para que ellos se enfrenten a la vida a través de un ámbito laboral, negocio, etcétera, sino también instruirlos en los propósitos y los caminos de Dios. Sí. La visión generacional es una asignación que ha sido dada al hogar, es decir, a los padres, es decir, a los matrimonios. Si vemos cómo Dios ha creado ese diseño y ese plan para que nosotros generacionalmente lo transmitamos y lo transferimos a nuestras generaciones. Él habla, por ejemplo, en Génesis 1:28, habla acerca de que nos fructifiquemos y que multipliquemos. ¿Por qué lo dice? Para gobernar. Entonces ahí nos está dando una tarea. Vamos a multiplicarnos, vamos a fructificar, pero vamos a gobernar. Pero después dice que no lo hagamos solo. Génesis 2:18 nos dice que
no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y más adelante, en el versículo 24, nos dice que dejarán a su padre y a su madre y se unirán en un solo cuerpo. Ya creó la institución del matrimonio. Que el mundo de hoy no lo haga así, o que por accidente, pues muchos hemos nacido no en un hogar funcional, entonces no tenemos ese diseño. Eso no quiere decir que Dios no va a corregir eso que, digamos, no fue creado como debía de ser, ¿ya? Entonces, es importante porque luego del matrimonio vienen los hijos. Entonces ahí viene cómo entrenar y cómo capacitar a esos hijos. Pero luego viene que los tenemos que criar, es decir, ahí viene la corrección, porque si ya los instruimos, ya les enseñamos, ya los entrenamos, y ellos se van a tratar de desviar por nuestra naturaleza, somos el niño rebelde, entonces ahí es donde los padres hacemos la corrección. Entonces es importante ir formando los hijos en instrucción, entrenándolos, pero también en corrección, para que se aplique lo que dice Proverbios 22:6, que nos dice que instruye el niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Y eso lo vamos moldeando en ellos lo van viendo en nuestro hogar y lo van a hacer con su generación. Y ahí es donde lo que el pastor mencionaba, lo de la transferencia, de no solamente de genes, sino también un modelo de acuerdo al diseño de Dios. Qué importante es saber de que todo lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo y que nuestros hijos están viendo va a tener un impacto en ellos. Vamos a continuar después de una pequeña pausa. Continuamos hablando hoy acerca de establecernos en una visión generacional. Te invitamos a continuar con nosotros. Volvemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de esa visión de Dios. Él tiene una visión generacional para nuestra vida. Quiero solo retomar lo que leyó al inicio mi esposo, lo que dice Éxodo en el capítulo 20, verso 6. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Lo que se está desarrollando en tu vida de manera personal, lo que se está desarrollando tal vez en la vida matrimonial con Dios, es algo que tiene un impacto hasta nuestras generaciones. Esto trae una responsabilidad delante de Dios para cada persona o para el matrimonio, porque sabemos que lo que recibimos de Dios en ese desarrollo, en esa relación, su carácter, sus bondades, esa herencia espiritual que mencionaba don Didier, también no se queda aquí, sino que también se va a hacer extensivo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y así como dice la palabra en Éxodo, que se extiende hasta 1000 generaciones. Y esto trae esperanza a nuestra vida, porque lo que Dios inició con nosotros lo quiere continuar por nuestras generaciones. Qué importante, sí, pastora, lo que dice, porque nosotros como padres somos responsables de criar a nuestros hijos con unos diseños de reino que puedan ser establecidos, porque de allí nuestros hijos van a poder aprender a conocer y a modelar muchas cosas de las que nosotros les vamos transfiriendo de la palabra del Señor. Van a aprender incluso viendo a nosotros como padres, cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo ser hijos, o sea, una cantidad de cosas que ellos a través de nosotros como padres dentro del hogar van a ir aprendiendo con base a los principios de Dios. Además de eso, a la generación hay que agregarle visión. Hemos entendido que un pueblo sin visión pues se divide, se dispersa. Entonces podemos estar enseñando en nuestra casa acerca del diseño de Dios, pero si no establecemos una visión generacional, decirle esto no es solo para tu generación, sino que va a trascender hasta la tercera y cuarta generación, y con Dios es hasta 1000 generaciones. Entonces nosotros debemos de estar claros en nuestro hogar, en nuestra casa, es
de siempre instruir a nuestros hijos, pensando de que es generacional lo que estamos haciendo, pero que hay un punto donde tenemos que apuntar. Visión es la acción de ver, es la que nos va a mantener siempre por un camino, es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a guiar, nos va a dirigir y nos va a dar claridad hacia dónde queremos llegar. Los planes de Dios y sobre todo el propósito de Dios es eterno. Aún que nuestra vida se acabe, se agote, continúa y impactaremos de acuerdo a lo que nosotros hagamos con ese diseño y con esa sabiduría, con ese conocimiento que viene de Dios y que se lo vamos a entregar a nuestras generaciones o a nuestros hijos. Así es, los padres siempre vamos a estar levantando generaciones y lo que tendríamos ahí que pensar es para quién estamos levantando estas generaciones. Si las estamos levantando para el enemigo, para una vida de pecado, de perdición, o si la estamos levantando para Dios, para darle gloria y honra a su nombre. Entonces es importante que esa esencia que nosotros vamos a transferir a nuestros hijos sea una base fundamental que pueda llevarlos a un futuro mucho más prometedor y obviamente que es la palabra y la escritura la que les va a dar esa solidez. Mire, la iglesia tiene una visión, pero Dios, la visión de la iglesia y la visión del matrimonio o del hogar, de la familia, tienen impactos diferentes. La visión de la iglesia promueve la visión que ya Dios previamente estableció desde la institución del matrimonio y que impacta los hijos cuando viene, ya los hijos es el hogar. No significa que todo va a estar bien, vamos a tener momentos donde quizás nos equivocamos, quizás nuestra corrección, nuestra instrucción no sea ni la adecuada ni la más suficiente, pero en lo que no podemos fallar es en darle a conocer a nuestros hijos el Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos va a sostener en los momentos difíciles, en los momentos de ellos donde tienen que tomar decisiones, pero no solamente quedarnos ahí y encontrar que hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese hilo conductor es Jesús. Ahora nos hablan de mucha temática, digamos, humanista, acerca de cómo nosotros debemos impactar las generaciones futuras, y nos hablan de todas las generaciones, la generación X, generación Y, los millennials, que somos los que ahora están engendrando las futuras generaciones, pero lo hacen siempre desde el ámbito humano, y el ámbito humano es limitado. Siempre hay que llevar la visión más allá, y para llevar esa visión más allá generacionalmente tenemos que involucrar a Dios, porque va a ser limitado cuando solo le enseñamos a cómo sobrevivir de acuerdo a lo que dicta el mundo, la ciencia, a nuestros hijos. Dios supera ese conocimiento humano. Entonces vamos a equipar a nuestros hijos para que cuando lleguen esos momentos difíciles ellos puedan tomar las mejores decisiones, aún renunciando porque le creen a Dios, aún cuando el mundo le diga no estamos bien, no están bien, eso es una locura. Ya sabemos que los que hablamos en el espíritu, para el mundo es locura. Entonces yo invito a que siempre tengamos en cuenta de que la transferencia de conocimiento o la sabiduría hay que dársela a nuestros hijos. En eso no podemos fallar. De hecho, se ha dicho que la mayor influencia que tienen los hijos vienen de los padres. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros como padres tengamos bien establecidos esos diseños de Dios para poderlos educar en esa sabiduría?
como bien lo decía mi esposo, no somos perfectos como padres, siempre vamos a estar en un proceso de cambio, de ir mejorando día a día, porque no lo vamos a hacer perfectos, pero sí sé que hay un camino que nos va a iluminar nuestra educación con los hijos, y es Jesús, es la palabra de Dios. Entonces poco a poco vamos a ir introduciendo eso, porque de lo que como nosotros como padres hagamos, nuestros hijos lo van a ir viendo, y de eso es que ellos van a replicar, y ahí van ellos adoptando como un patrón y una generación que va a ir transfiriendo hacia los hijos de sus hijos. Quiero retomar algo que dijo Viviana. Los padres siempre estamos levantando generaciones. De hecho, el mundo va a continuar hasta que Dios establezca su plan a como Él lo determinó, pero generaciones se van a levantar. La pregunta es, ¿para quién estamos levantando esas generaciones? Si estamos levantando una generación para Dios o una generación separada de Dios. Y eso lo determinamos en este tiempo de vida y el corto tiempo que nosotros tenemos para influenciar a nuestros hijos. Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Cuando Dios nos ve, Él determina y cataloga, califica las generaciones. Y eso Él lo hace, como bien hablaba Didier, por ejemplo, hay una generación de X, una generación Y, están los baby boom, están los millennials, está la generación. Siempre tratamos de poner nosotros los hombres y catalogar una generación que se levanta. Hoy estamos en una generación que vio una pandemia mundial, como la que se había visto en el año 1918 con la gripe española. No habíamos vivido una pandemia hasta ahorita en el finales del 2019 y continuamos en el 2022. Pero somos una generación que vivió una pandemia mundial, que estamos viendo una guerra que se está desarrollando ahorita entre Rusia y Ucrania, no sabemos en qué va a terminar. No somos la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, pero esta generación en la cual vivimos hoy nosotros va a estar determinada por lo que nosotros hagamos ahí. Y de alguna manera se va a catalogar esta generación en algún momento. Pero ¿qué hay de nuestras generaciones? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de esos seres que nosotros estamos ahorita bajo el encargo de Dios criando, desarrollando? Y como decía Didier en Proverbios 22:6, que debemos de instruirlos en los caminos del Señor. ¿Cómo será conocida nuestra generación? ¿Será conocida como una generación que fue entregada a Dios y que sirvió para los propósitos de Dios? ¿O será conocida como una generación que se perdió? Todo lo que nosotros hagamos en este tiempo para instruir a nuestros hijos va a determinar cómo serán conocidos ellos. Nosotros hoy tenemos esa gran oportunidad y esa gran bendición de poder ser una generación que se conozca como una generación de Dios. Una generación que sirvió para los propósitos, para los planes, para alcanzar el sueño de Dios en esta tierra y también dejar un legado para nuestras futuras generaciones. Tengamos mucha conciencia de lo que estamos sembrando, de lo que estamos haciendo y cómo estamos instruyendo a nuestros hijos, porque la obra de Dios continuará no solamente con ellos, sino con los hijos de sus hijos. Te damos gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias Didier, gracias Viviana por habernos acompañado y por instruirnos en este importante tema. Y te hacemos la invitación que nos acompañen para la próxima semana. Vamos a tenerlos como invitados también a ellos, hablando acerca de una visión generacional. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Nos vemos en el próximo programa.